conversatorio, en esta posibilidad de seguir profundizando los temas legales alrededor de este foro, nos ofrezca una mirada desde las organizaciones sindicales, nos ofrezca además una mirada desde el punto de vista legal, esto dentro de su bagaje de conocimiento alrededor de lo que ha sido la historia del manejo de los recursos naturales en nuestro país. Fausto Dután participa en el foro Refinería de Esmeraldas a manos privadas, repercusiones negativas para Ecuador y la inconstitucionalidad. Muchas gracias, Fausto, bienvenido. Buenas tardes a toda la audiencia, tanto nacional como internacional. Voy a pretender plantear dos cosas básicamente. Uno, la importancia que tiene la industria petrolera a nivel mundial y a nivel nacional. Esto porque hay versiones de que ya el petróleo no es la fuente fundamental del desarrollo. Y el segundo, cómo el decreto 1024 está ligado a el modelo económico neoliberal y a las condiciones que se ha impuesto por parte del Fondo Monetario Internacional. En el año 1951, el gobierno de Irán decidió nacionalizar la empresa petrolera. Dijeron los británicos, es nuestra empresa. La respuesta fue del pueblo iraní, es nuestro petróleo. Y lo nacionalizaron. Y eso fue el inicio de las nacionalizaciones que se dieron en todo el mundo. Esta decisión fue trascendental y yo creo que sobre todo para aquellos países grandes exportadores de petróleo. Es tan importante la economía ligada a este recurso que según la Agencia Internacional de Energía, la demanda del petróleo se ha incrementado, dice, en 1.7% desde 1994. Y que en el 2030 la demanda mundial será del 37% mayor, sobre todo para los países en vías del desarrollo como el nuestro. La demanda mundial, esta demanda mundial empujará los precios cada vez más altos porque va a haber una mayor demanda. ¿Qué pasa ahora? La pandemia del coronavirus continúa impactando la economía, no solamente en nuestro país, sino, como ustedes conocen, en el mundo entero. Y en particular, afecta también al precio del petróleo, fíjense ustedes. El precio del petróleo de Estados Unidos, en este caso, es bien interesante este dato, se desploma y se cotiza por debajo del cero por primera vez en la historia. El BTI comenzó la jornada de cotización en torno al $18, pero llegó a caer hasta menos $37. Esto se dice que es sobre todo porque hay un importante factor que es la caída de la demanda, básicamente porque en este momento tenemos un problema del confinamiento. De ahí podría a lo mejor explicarse la posición de Trump respecto a que no hay que ponerse, no hay que confinarse, no hay que aceptar que el coronavirus es algo que está afectando a la humanidad entera, ¿no? La OPEP, por su lado, acordó reducir la producción en 9.7 millones de barriles. Esto afectó sobre todo a los países Venezuela, Colombia y en nuestro país, el Ecuador. Una respuesta a esto fue la decisión política, sobre todo de Moreno, de salirse de la OPEP, porque decía, nosotros no vamos a poder explotar mucho más petróleo para poder compensar de alguna manera este tema de la reducción del precio. El petróleo entonces sigue siendo un recurso estratégico a nivel mundial. Por ello, el control de las rentas y la industria petrolera sigue siendo fundamental para la economía, la soberanía y el bienestar social. En el Ecuador, el petróleo sigue siendo la base de nuestra economía. En 1972, ustedes recordarán, Rodríguez Lara, el que inició la explotación petrolera con la creación
de CEPE y la adhesión de nuestro país a la OPEP. Ahí también hay que recordar el famoso libro del escritor patriota Jaime Galarza, El festín del petróleo, en donde denuncia que las empresas transnacionales, básicamente el consorcio ADA y la Texaco, entre otras, son empresas que se han dedicado al saqueo de la riqueza nacional en desmedro de la economía o del país. Pero, claro, se acostumbraron desde esa época ya a ganar más y a entregar menos. Ustedes recuerdan los datos que nos han dado, es que ellos se llevaban el 80% y el 20% quedaba en el Ecuador. No me estoy refiriendo al dato del 10-20, no, estoy refiriéndome al 80% y al 20% que quedan las regalías. En la época de Correa se trató de revertir esto en un cambio de reglas de juego con los contratos de participación y para que pase que los 20% sean que se lleven las empresas transnacionales y el 80% quede para el presupuesto nacional y para la obra de carácter nacional. Yo recuerdo que incluso en la época de Rodríguez la tesis fundamental fue la necesidad de sembrar el petróleo, lo que implicaba que las ganancias petroleras sirvan para la educación, para la salud, para la obra pública, para la infraestructura. Ese fue el objetivo con que nació en el país la explotación petrolera. El petróleo entonces tiene incidencia fundamental en nuestra economía. Constituye entre el 52% y el 57% de sus exportaciones. Esto está por encima de la exportación que tenemos del banano y de las flores, del atún, camarones, etc. El petróleo aporta con divisas, equilibra la balanza comercial y contribuye al presupuesto del Estado. Son importantísimos estos elementos. ¿Por qué es necesario defender la industria petrolera y en este caso también la refinería? La estatal petrolera Petroamazonas aportó con 115 millones de barriles y un incremento del 5%, mientras que las compañías privadas tuvieron un desempeño distinto, con una disminución del 2.6%. Y aquí podemos demostrar entonces la eficiencia de la empresa nacional en desmedro de la campaña que se ha hecho en contra de la empresa nacional ya en la línea de la privatización. Ecuador tiene 19 empresas privadas que operan en 27 bloques petroleros. Sin embargo, sus volúmenes de producción no superan el 30% de la extracción total. Un motivo, ellos dicen, son las limitaciones que existen en las inversiones económicas, que por tanto no cuentan con la tecnología apropiada. Las empresas privadas tienen contratos de prestación de servicios y por tanto reciben una tarifa del Estado y la extracción, por extracción de cada barril que ellos procesan. En este sentido, la Constitución del Estado, aquí ya se ha hecho referencia por parte del abogado Bravo, ¿cuáles son los sustentos legales de la Constitución política? Como el artículo 313, que dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y gestionar los sectores estratégicos de la economía. El petróleo es un sector estratégico. Esto es de control exclusivo del Estado ecuatoriano. El artículo 317, los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescindible del Estado. El artículo 316, el Estado de forma excepcional podrá delegar a la iniciativa privada el ejercicio de estas actividades. Aquí ya se ha señalado en el momento un compañero panelista cuáles serían las características de esa excepcionalidad. Es decir, no son cualquiera. No porque mañana hay un temblor, entonces es una cuestión excepcional y por tanto hay que privatizar. No, hay normas que regulan y que señalan cuáles serían esas características de la excepcionalidad.
El gobierno, con la propuesta de delegación a la empresa privada de las refinerías, lo que está es cumpliendo entonces con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las transnacionales petroleras, violando la Constitución de la República. Por otro lado, en aplicación del modelo neoliberal, adopta medidas antipopulares que agudizan la crisis económica, no de todos, sino de las mayorías nacionales. La señora Ana Ivanova, del Fondo Monetario Internacional, dijo, cuando Moreno y su equipo económico alcanzó un acuerdo para acceder a un préstamo de 4.200 millones de dólares, dijo, Ecuador ha tomado medidas significativas para fortalecer la posición fiscal, que es una prioridad clave para ayudar a consolidar las bases institucionales del sistema de dolarización. Es decir, ella está feliz porque aquí incluso ya se adoptaron otras medidas antes de que incluso se configure ya la propia negociación con el Fondo Monetario. ¿Cuáles son estas medidas que la señora Ivanova dice que son medidas excepcionales, exclusivas, buenas que se han tomado? Reformas tributarias y reformas laborales. La famosa ley humanitaria, la precarización de la economía de los trabajadores, la reducción de los salarios de los trabajadores, la eliminación de la estabilidad de los trabajadores, la eliminación de las utilidades y las vacaciones, despidos masivos porque hay la puerta abierta para que puedan despedir a los trabajadores, eliminación de los subsidios, elevación del precio de la gasolina extra en más de 0,50 centavos por galón, que pasó de 1,85 a 2,39. Ustedes recordarán hace muchos años, cuando elevaba 1 centavo al precio de la gasolina, el pueblo ecuatoriano se rebelaba. En el año 1984, nosotros realizamos una huelga nacional en octubre porque se elevó el precio de la gasolina y le obligamos al gobierno de Estado a rebajar, aunque sea poco, el precio de la gasolina con una huelga nacional indefinida. Medida que afecta al conjunto de la economía, porque no solamente se eleva el precio de la gasolina, sino que esto tiene incidencia en la elevación de los precios en general, y hoy vivimos en una economía total y absolutamente inflacionaria. Hay un incremento de la canasta básica a más de $750, y en cambio hay una reducción real del salario de los trabajadores, más con esta ley humanitaria que se pretende reducir en el 50% este salario de los trabajadores. Afecta a la educación, afecta a la salud. Ustedes ven, se ha reducido el presupuesto de la educación y se ha reducido el presupuesto de la salud. En medio de la pandemia, se ha despedido a centenares y miles de trabajadores de la salud en medio de la pandemia. Se ha incrementado, es decir, han habido negociados en la compra de los precios de los insumos, precios de medicinas. Esto ha sido público, pero no pasa absolutamente nada. Y la justicia, que también está privatizada, tampoco ha hecho absolutamente nada. Esto ha tenido como resultados terribles. Sobre todo el tema, el tema de la pandemia no ha sido, digamos, tratado adecuadamente, y que ha llevado a que tengamos ya a cientos, a miles de ecuatorianos muertos. El otro día se dio un dato de que solamente jubilados, hay 10.000 jubilados muertos. Claro, es decir, al neoliberalismo no le importa. Nosotros los jubilados somos una especie de desechos, ya no somos rentables. Entonces no les importa la muerte de los jubilados ni de los niños, que aparentemente no son rentables. Esta es la política neoliberal que el señor Moreno está implementando. Fausto, con su permiso, por favor, tenemos 1 minuto más para finalizar su propuesta, su ponencia. Gracias. Gracias. Entonces, la política petrolera es parte consustancial de la política neoliberal implementada por el gobierno. La política de las privatizaciones, no solamente del petróleo, porque también ya se está hablando de la privatización del IES, de la privatización de otras áreas, y en la práctica se está dando paso a eso, en la educación, en la salud, de la misma manera.
Entonces, nosotros los ecuatorianos no podemos tener una visión muy particular, es decir, solamente podemos luchar por el petróleo o solamente por la defensa de la refinería, que en verdad es una base fundamental de la economía nuestra, sino que tenemos que tener también una visión global, es decir, comenzar a unirnos para luchar en contra del modelo económico neoliberal y de las políticas fondomonetaristas implementadas por el gobierno, traicionando su programa electoral. Muchas gracias.